Comenzamos con el calendario normal de predicaciones, en el cual voy a estar predicando sábado por medio aquí en la iglesia hasta diciembre. Yo sé que en los veranos el calendario lo tenemos que cambiar un poquito por diferentes compromisos que hay, las vacaciones y después los compromisos que hay de la conferencia y de alguna otra situación, pero Dios mediante estaría compartiendo con ustedes la palabra sábado por medio. Y esta mitad o este nuevo periodo, con mi esposa y mis hijos, hemos pensado que como familia nos conviene estar cada sábado que nos toca predicar aquí, estar todo el día en la iglesia. O sea, volvemos a nuestra casa, pero volvemos de vuelta a la tarde, porque si no, se nos complica un poco con las actividades de cada iglesia. Muy bien. Hoy quiero introducir el tema de esta mañana, hablando un poco del gran problema filosófico que tenemos como occidentales. Ese problema filosófico afecta de una manera muy clara, si podríamos decir así, o oscurece nuestra manera de ver la religión. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nosotros los occidentales pensamos basados en la filosofía griega. Y la filosofía griega, si bien ha hecho muchos aportes, cuando hablamos de religión y cuando la filosofía griega establece la cosmovisión, la manera en ver la realidad, nos deja con algunos conceptos que obstaculizan nuestra manera de comprender a Dios. Y lastimosamente, sin darnos cuenta, muchas veces nosotros queremos conocer a Dios, pero estamos pensando de una manera griega. Y por eso cuando leemos la Biblia no la podemos entender bien. Por eso cuando queremos hacer religión, nos basamos en cosas que no son las cosas que Cristo se basaba. ¿Por qué? Porque tenemos una manera griega occidental de pensar. ¿Y cuál es el problema del pensamiento griego? El problema del pensamiento griego es que los griegos dividían a la realidad en dos partes. Eso se llama el dualismo griego. Ellos decían, está la realidad material, que es lo concreto, es lo abstracto, y está la realidad ideal, que es el mundo de las ideas, el mundo del alma, el mundo de la razón. Entonces ellos decían, hubo un Dios malo que creó la realidad material. Todo lo material es malo, todo lo que se puede tocar es malo, y eso fue creado por el Dios malo. Pero hay una realidad espiritual, ideal o racional que está más allá de este mundo malo, que fue creado por un Dios bueno. Y todo lo que sea racional, todo lo que sea ideal, todo lo que va más allá de esta realidad concreta, que tiene que ver con el alma, eso es lo bueno. Por lo tanto, entonces, teniendo esto, los griegos, teniendo en cuenta este concepto griego, los griegos tomaban al cuerpo y al alma como dos cosas contrapuestas. ¿El cuerpo era malo o era bueno? De acuerdo a los griegos, era malo porque se puede tocar. Todo lo que se hace con el cuerpo es malo. Y por eso después que entró la filosofía griega, la religión cristiana, a los sacerdotes les prohibieron casarse. Porque decían, el casamiento nos hace hacer cosas malas con el cuerpo. Y un sacerdote no puede hacer cosas malas con el cuerpo si es que está dedicado a Dios. Entonces ellos contraponían al cuerpo con el alma. En el alma estaba la razón, y entonces los griegos pensaban que si querían hacer cosas buenas, ¿cómo hacían cosas buenas? Es haciendo filosofía abstracta, usando la razón, haciendo definiciones. Los hebreos tenían un concepto totalmente diferente de la realidad. Los hebreos decían que Dios había creado todo, lo material y lo no material. Y ellos no veían la realidad dividida en dos partes, sino que ellos veían a la realidad como un todo. Entonces eso tenía de alguna manera efectos tremendos en la manera de ver la religión. Por ejemplo, para los griegos, ellos veían la adoración como un evento en el templo. Ellos iban al evento de la adoración en el templo y adoraban con la razón.
Y especialmente trataban de definir a los dioses y ver y imaginarse qué era lo que los dioses hacían y discutían acerca de los dioses. Para el hebreo, la religión era vida. La religión no se hacía en el templo, se hacía también en el templo, pero se hacía en el trabajo, se hacía cuando estaba jugando, se hacía cuando estaba cosechando el trigo. Todo era religión. Y por eso ustedes se empiezan a dar cuenta cómo nosotros, a pesar de que decimos ser cristianos, seguidores de Dios, tenemos muchas veces el concepto también griego de la iglesia. O sea, venimos a la iglesia y hacemos actividades religiosas en la iglesia. Salimos de la iglesia y hacemos actividades seculares. Ese concepto no está en la Biblia, no está en el concepto griego, en el concepto hebreo. Todo en la Biblia es religión. Y por eso también, en el concepto hebreo, ustedes van a ver el libro de Cantares, que habla de sexo, y en la Biblia en ningún lado dice que el sexo es malo. Sino lo que sí habla la Biblia es cuando usamos el sexo irresponsablemente no para dar gloria a Dios, sino para simplemente satisfacernos a nosotros mismos. Y ahí está el problema del sexo, pero no está en el sexo en sí, porque Dios creó también la parte material del ser humano, que al final somos un todo. Para los griegos, la verdad era una definición. Y por eso a ellos les encantaba discutir, iban al Ateneo allí, y entonces discutían acerca de los dioses, les gustaba definir, hacer definiciones, mientras que para los hebreos la verdad es una experiencia. Es una experiencia que se vive con una persona, que se vivía con el Mesías. Y por eso para los hebreos ustedes nunca van a ver en la Biblia que están demasiado preocupados en definiciones doctrinales. En la Biblia la preocupación es vida. No definir la verdad, sino vivir la verdad. Nosotros, como también heredamos el concepto griego, nos encanta definir. Y entonces nos peleamos unos con los otros, quién tiene la verdad y quién no la tiene, y perdemos el amor, perdemos la experiencia del amor por defender nuestras doctrinas. Eso es griego. No es bíblico, no es de Dios. Pero sin darnos cuenta, nos fuimos metiendo en la manera griega de hacer religión. Para los griegos, la muerte era la liberación del alma, que era la parte buena, del cuerpo malo. Entonces, en la muerte, el alma se va al cielo y allí, en algún lugar que no se sabe bien cómo es ese lugar, el alma comienza a tener relación con un Dios que es también espiritual, pero que no se puede relacionar con lo material ese Dios. Y por eso no hay nada mejor, en cierto sentido, que la muerte, pero también causa miedo porque no sabemos qué hay después de la muerte, para el griego. Pero entonces con ese concepto, el griego ya, el concepto de resurrección no interesa. ¿Por qué? Porque cuando yo muero, ¿qué pasa cuando yo muero? Voy a Dios, según el griego. Pero los hebreos veían que no, cuando uno muere entra en un estado de inconsciencia y ese estado de inconsciencia lo soluciona Dios con una solución que se llama, ¿cómo se llama esa solución? Resurrección. Es algo concreto. Y entonces después de la resurrección, el ser humano entra en lo que se llama paraíso. Para los griegos el paraíso no puede ser algo material. Tiene que ser como nos los presentaban en las caricaturas a nosotros, como nos presentaban las caricaturas. ¿Se acuerdan cuando que había una nubecita cuando se representa el cielo, el paraíso, una nubecita y la gente tocando arpa todo el tiempo y no se puede ver mucho qué es lo que hay, no hay muebles, no hay nada porque es todo nube. Ese es el concepto griego. Y yo me acuerdo cuando veía las caricaturas cuando era chico, que yo pensaba que eso realmente podía ser el cielo, yo decía, qué aburrido, una eternidad tocando arpa en el cielo en medio de nubes. Entonces ese concepto se ha ido metiendo en la cabeza de la gente y la gente no ve al paraíso como una realidad. Los hebreos veían al paraíso como una realidad concreta, donde la vida continuaba con la diferencia que era sin pecado. Y es por eso que si nosotros queremos leer la Biblia con una mentalidad griega, no la vamos a entender. Tenemos que pedirle a Dios que nos cambie la mentalidad, que no es la mentalidad hebrea, tenemos que leerla con la mentalidad de Dios. Por eso tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo para darnos cuenta de que la realidad del paraíso, la realidad de lo que Dios va a traer después de su segunda venida es algo concreto y no es algo abstracto.
Y cuando empezamos a ver la realidad de la segunda venida como algo concreto, entonces eso empieza a tener una repercusión en mi vida presente. Comienza a tener una repercusión en cómo yo veo los problemas actuales. Comienza a tener una repercusión en cómo yo veo la vida. Y por eso yo quiero hablar del cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde está el cielo? Yo ya esto lo dije una vez. ¿Dónde está el cielo? ¿Se acuerdan? Claro, ustedes no tienen por qué repetir lo que yo digo, ¿no? Pero, ¿dónde está el cielo? ¿Arriba? Bueno, la Biblia no lo dice. Primero, sí, pero sí la Biblia nos puede dar a entender. De acuerdo a la Biblia, el cielo debe estar en el centro. Porque la Biblia siempre habla como Dios, como el centro de todo. Es más, si uno ve la estructura atómica, uno ve que está el núcleo y los protones y los neutrones giran alrededor del núcleo. Uno ve, por ejemplo, la fuerza es el núcleo y los protones y los neutrones giran en órbitas alrededor de la fuerza, de lo que sostiene. Nosotros vemos el mundo, alrededor del mundo gira la luna. Nosotros vemos que el mundo gira alrededor de ¿qué? Del Sol, que el Sol es el núcleo y la fuerza que sostiene los planetas en órbitas que giran alrededor de él. Está comprobado que el sistema solar gira también alrededor de algo. Está comprobado que nuestra galaxia gira alrededor de algo. Y los científicos nos dicen que el universo continuamente se expande. Porque si Dios es creador, no puede dejar de crear. Una persona amante no puede dejar de amar. Una persona creadora no puede dejar de crear y por lo tanto Dios debe estar creando continuamente. El universo se está expandiendo continuamente y el cielo es un lugar concreto donde está Dios. Y como Él creó seres que lo sirven, o no sé si decir si Dios sirve a sus seres, o sea, lo que pasa es que el servicio es la felicidad más grande para los seres que no viven en esta realidad de pecado. Y por eso Dios los creó a los ángeles para servir. Y alguien puede decir, pero este Dios es un poquito egoísta, quiere que lo sirvan. No, es que Él le dio a los ángeles la felicidad más grande que Él tiene, porque Él vive, Dios existe, es vida para servir. Y lo mostró con Jesús viniendo aquí a la tierra. Pero vamos a hablar un poquito de las realidades concretas del cielo. Vamos a Juan capítulo 1, capítulo 14, unos versículos muy conocidos. Juan 14, versículos 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Estas son palabras de Jesús, y si Jesús era el Mesías, si Jesús era Dios, lo que dijo Jesús era verdad. Y Jesús dice así, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, muchas moradas, dicen otras versiones. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Les hago una pregunta. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Cómo? Muy bien, preparando una morada. ¿Qué es una morada? Una casa. ¿Qué es eso? ¿Una enseñanza de escuela sabática de niños o es una verdad? ¿Cuál es el oficio, uno de los oficios, de los tantos oficios que tiene Jesús ahora? ¿Cuál es? Es albañil. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Jesús? Está preparando casas. ¿Para quién? Para aquellos que se salven. Y cuando Jesús dice esto, está diciendo algo concreto. Nosotros nos reímos, decimos, esto es una historieta, un cuentito. No, no es un cuentito, es verdad. Te está preparando una casa a ti y a mí. Y yo me imagino que lo debe estar preparando con cierta ansiedad. ¿Por qué? Porque quizás tú aquí no has podido tener casa o no puedes tener casa como yo hasta ahora. Tengo que rentar. En el cielo no voy a tener que rentar. Tú quizás quisiste tener la casa, porque es lógico, a todos nos gusta tener una casa y no has podido. Pero Jesús está preparando una casa no para que vivas 70 años, porque ni 70 años vive uno en una casa acá, ni para que vivas 30 pagando el mortgage, sino para que vivas en toda la eternidad. Y Jesús está preparando esa casa, ¿para qué? Para que tú la habites y de acuerdo a lo que a ti te gusta.
Yo me imagino a Jesús que está como los padres cuando llega Navidad, que compran los regalos para sus hijos y están pensando, ¿en qué están pensando cuando compran el regalo? ¿En la cara de quién? Del hijo cuando reciba el regalo. Y yo me imagino que Jesús está construyendo la casa para Pepe, que Pepe acá está trabajando quizás 12 horas al día, que no puede quizás ni comprarse un carro, tiene que andar en bicicleta. Y Jesús debe estar pensando, y por medio del Espíritu Santo le debe estar mandando mensajes a Pepe diciendo, espera, sigue siendo fiel, porque esto va a ser para ti. Jesús está preparando esas casas. ¿En dónde las está preparando? En algo que se llama la Santa Ciudad. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículos 1 al 3. Dice así: vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Hermanos, esto es algo concreto. Cuando dice que Dios va a quitar el mar, no es que a Dios no le guste el agua, sino que el mar es lo que aquí nos separa. No va a haber más separación. Y fíjense lo más maravilloso de esto, no va a ser la casa que Jesús está haciendo para nosotros, sino que lo más maravilloso de esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que Dios mismo va a estar con nosotros. Eso quiere decir, es el mismo concepto de Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no vamos a tener que orar. Ya vamos a simplemente hablar con Dios. Imagínense cada vez que tengamos, no sé si es un problema, porque no creo que tendremos problemas, pero yo creo que sí vamos a tener ciertas explicaciones que querramos recibir de Dios y de Jesús. Y allí en la Santa Ciudad vamos a poder ir allí. Y no va a ser que porque nos salvemos de repente vamos a ser súper inteligentes y vamos a entender todo. No, Dios mismo, Jesús mismo se va a tomar el trabajo de explicarnos aquellas cosas que aquí no entendimos. Por ejemplo, Hugo, hace 3 semanas, o no sé, un mes, no sé cuánto, teniendo un plan, volviendo para México, de repente le cambia a él su vida y le cambia a la familia donde él estaba parando su vida. De repente, ¿por qué? No tenemos explicación para eso. Por fe sabemos que Dios tiene la explicación, pero nosotros con nuestra mente incapaz, que no vemos el fin desde el principio, no podemos entender esas cosas que pasan. Y por eso la Biblia nos dice que a Dios no tenemos que entenderlo, tenemos que seguirlo. A Dios tenemos simplemente que aceptar el señorío en nuestra vida y no pretender entender, simplemente experimentar su amor. Y a través de su amor podremos entonces pasar por los momentos que aquí no entendemos. Pero cuando llegue Hugo a la tierra nueva, estoy seguro que él va a querer preguntarle: Señor, ¿por qué? Y Jesús lo va a atender a Hugo, se va a sentar con él. Y yo no sé si va a tener un aparato o algún iPad que le va a decir: mira, te voy a mostrar las fichas cómo eran. Te voy a mostrar qué hubiera pasado si no hubiera pasado ese accidente. ¿Cuál hubiera sido el resultado? Y como Dios tiene todo en su cabeza, nos va a poder explicar todo y vamos a poder entender todo, pero de sus propios labios. Imagínense vivir con Dios. No me importa la casa, no me importa en las calles de oro, solamente nos importa tener a Dios cerca. Imagínense. Pero para eso para anhelar ese momento, tenemos que empezar a experimentar ¿qué? Esa relación con Dios ya desde ahora. Es interesante porque la Biblia sigue definiendo y da cosas concretas de cómo va a ser la Nueva Jerusalén. Yo me imagino que Juan no le alcanzaban las palabras para describir esa realidad que no tenía comparación con nada de lo que él había visto. Y por lo tanto tiene que usar las palabras que nosotros conocemos, comparaciones que nosotros conocemos para que tengamos simplemente una noción de lo que va a ser eso. Pero ¿por qué
en Apocalipsis aparece la ciudad detallada de manera tan concreta? Es para que nosotros sepamos que esto no es un cuento, esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad y tenemos que vivir por esa realidad. Y fíjense en el capítulo 21, versículo 9, en adelante dice: entonces se me acercó uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas finales, y me dijo: ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios, y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla grande y elevada, y 12 puertas, en cada puerta había un ángel, e inscripciones que correspondían a los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. Y dice más adelante que estas puertas ¿son qué? Son de perlas. Ahora fíjense qué interesante. ¿Qué nombres van a tener las puertas? Muy bien, de las 12 tribus de Israel. Ahora, vayamos al Antiguo Testamento, no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero ¿quiénes eran? ¿De quién venían las 12 tribus de Israel? De Jacob, y especialmente ¿de quién? Sí, no, pero de Jacob, pero ¿por qué son 12? Porque son los hijos de Jacob. Y yo les hago una pregunta, ¿estudiaron alguna vez en la Biblia la vida de los hijos de Jacob? ¿Cómo fue la vida? ¿Fue una familia ejemplar la familia de Jacob? No, si ustedes analizan la vida de la familia, era una familia totalmente disfuncional. Eran 12 hijos de 2 madres diferentes, de 4 madres, de 2 madres y 2 concubinas, que se peleaban entre sí para ver quién ganaba. Y a consecuencia de eso, los hijos terminan trayendo dentro de sí una carga emocional que los lleva a ser violentos, que quieren matar a su hermano, que cuando sentían deseos de satisfacer sus necesidades sexuales buscaban una prostituta, que terminó siendo la nuera de uno, la historia de Judá y Tamar. Ahora fíjense, esas historias de esas personas, los nombres de esas personas registrados, ¿dónde? En las puertas. ¿Qué me habla de eso, de la santa ciudad? ¿Qué me dice eso de Dios? Lo que me dice que Dios es un Dios santo, pero que a la vez es un Dios perdonador. Y que nadie, absolutamente nadie, que quiera entrar, va a quedarse afuera. Todo el que quiera, no importa qué es lo que haya hecho, Dios lo toma de donde está y lo lleva a donde Él quiere llevarlo. Y especialmente lo va a llevar a la tierra nueva. Con esto no está diciendo Dios, con esto de poner los nombres, no está aprobando la prostitución, Dios no está aprobando el latrocinio, no está aprobando la violencia. Lo que está diciendo Dios es que Él está dispuesto a tomarnos y gracias a Jesús perdonar absolutamente todos nuestros pecados. Y aquellos que acepten el perdón de Dios y que acepten que el Espíritu Santo entre en su vida para vivir de acuerdo a los parámetros de la tierra nueva, van a estar en la tierra nueva, no importa lo que hayan hecho. Y por eso hoy este mensaje es para ti. Este mensaje te quiere decir que no te estés fijando en lo que tú eres. Fíjate en quién es Dios, fíjate en quién es Jesús, porque Dios tiene un plan para ti. Y Jesús quiere hacerte una casa en la Nueva Jerusalén. Ese es el amor de Dios. Y por eso cuando Dios te habla de perdón, te está hablando de algo concreto. Así como va a ser casas concretas. Quiere que la realidad espiritual tú también creas concretamente que cuando Él dice que perdona toda maldad y que es fiel, Él está dispuesto a perdonar toda maldad. Pero ¿sabes qué te pide a cambio? Simplemente que le des tu corazón. Y por eso en el cielo no van a estar los que se portaron bien. En el cielo van a estar aquellos que amaron a Dios. Por consecuencia, se manifestó eso en buena conducta. Pero no todo el que tiene buena conducta
entrarán en el reino de los cielos. La condición es, ¿quién es el centro de tu vida y quién es el centro de mi vida? ¿Has aceptado lo que Cristo hizo en la cruz? Sí, yo lo acepto, pero ¿has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida? Para entregarle todos tus derechos y ya no vivir para ti, vivir para Él. Esa es la única condición. Ya eres salvo si aceptas esa condición en Jesús. Ya Jesús empieza a preparar tu casa. Posiblemente aquí haya muchos que ya Jesús preparó la casa. Pero posiblemente haya otros que todavía Jesús no pudo empezar a... Porque Jesús no va a preparar la casa por lo que vean las acciones, sino que Jesús va a preparar la casa por lo que vea en tu corazón. ¿Y sabes qué es lo primero que quiere Jesús que reconozcas? Que tu corazón está manchado. Porque si todos miramos nuestro corazón está manchado. Pero si confío en su gracia y le entrego a Él, Él va a hacer lo demás. Y sigue diciendo, en el versículo 14, capítulo 21, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho y medía 2.200 kilómetros. O sea, de acuerdo a este cálculo, 2.200 kilómetros, o sea, ¿cuánto dijo? 2.200 kilómetros. ¿Cuánto sería eso? Si era cuadrada, ¿cuánto tendría por lado la ciudad? 2.200 kilómetros de lado. Y de alto también, pero eso no me pongo a explicarlo porque no entiendo, pero sí puedo entenderlo para el costado. Fíjense, cada lado de la ciudad tendría 2.200 kilómetros. Si alguien piensa que no va a haber lugar en el cielo, se equivoca. Una ciudad de 2.200 kilómetros, ¿cuántas millas son? 1.500 millas más o menos. O sea, fíjense, del lado 1.500 millas. Solamente un lado. Y si alguien dice no hay lugar, Dios también va a construir verticalmente. Dice que es tan alta como ancha. No sé cómo va a ser eso. Es algo que es una nueva tecnología, es un nuevo diseño arquitectónico de una nueva época. Ahora, el versículo 17 dice, también midió la muralla y medía 65 metros, según las medidas empleadas por la gente y que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, diáfana como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Si nosotros ponemos estas piedras una arriba de la otra, más o menos forman el color del arco iris. Y como la ciudad va a ser brillante y va a estar la gloria de Dios, esta ciudad, la Nueva Jerusalén, va a estar sobre estos fundamentos, así que se vería como la ciudad puesta sobre el arco iris. Fíjense qué hermoso. Dios, cuando hace las cosas, no hace cosas feas, hermanos. Y por eso cuando tú confundes humildad con ser feo, o sea, no con ser feo, porque yo no elijo si soy feo o lindo, pero sí hay personas que piensan que ser cristiano es andar medio desarreglado o desarreglada, no es arreglarse bien, no es ser estético. Eso está totalmente en contra de la Biblia, en contra de lo que Dios hace. Dios cuando hace las cosas las hace hermosas. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es cuando nos adornamos para nosotros ser el centro. Nunca debiéramos dejar que la gloria de Dios refulge a través de nuestros adornos. O sea, deberíamos dejar que refulge a través de nuestros adornos. Y si cuando lo que hacemos, los ponemos, quita la gloria de Dios, ya no es para un cristiano. No es para alguien que se está preparando para vivir en un lugar donde Dios va a ser el centro. Dios está preparando eso para nosotros. Pero el Antiguo Testamento también da algunas especificaciones. Y ustedes saben, no voy a hablar de esto, pero vamos a estar 1000 años en el cielo, en el centro del universo, pero después va a haber una reorganización universal, porque ¿cuál va a ser el centro del universo después de los 1000 años?
Va a ser la Tierra, o sea que Dios va a reorganizar todo el universo para que nosotros, el planeta más minúsculo, el planeta que somos unas hormiguitas que se separaron de Dios, no solamente que se separaron de Dios, sino que cuando Dios envió a su Hijo a salvarnos, lo clavamos en una cruz. Dios va a poner ese planeta como centro del universo. ¿Qué te dice eso de Dios? Ahora yo te hago una pregunta, ¿cómo actúas tú con el pecador? Hablándole, amándolo, ojalá que sea así. Pero ¿qué pasa después que el pecador se arrepiente? Yo he visto muchas veces, no sé si quizás ustedes nunca vieron eso, pero yo he visto muchas veces que el pecador se arrepiente, pero que nosotros en las iglesias especialmente guardamos récord del pasado del pecador. Y en vez de restablecernos, lo mandamos ¿a dónde? A un rincón. Y me acuerdo cuando estaba en una iglesia que había una chica que había cometido en el pasado errores con su matrimonio, había dejado al marido por X razones, la habían borrado de la iglesia, pasaron unos 5 años y ella decidió volver a la iglesia. Y me acuerdo que la iglesia empezó a tener ciertos problemas porque decían, no, ella dejó a su marido, ya el marido estaba casado con otra y todo eso, pero había gente que decía no puede estar. Y a duras penas la dejaron rebautizarse, pero después como que no podía tampoco pasar adelante. ¿A qué Dios están sirviendo esas personas? ¿Al Dios de la Biblia? No es el Dios de la Biblia. Y por eso si queremos prepararnos para el cielo debemos empezar a actuar como el Dios de la Biblia, no como el Dios que creó la tradición, no es como el Dios que nos enseñaron a nosotros, no como el Dios que creamos en nuestra mente, sino el Dios que muestra la Biblia a través de Jesucristo. Un Dios perdonador, pero entonces para alguien que de ningún modo tiene inocente al culpable. Porque hay gente que agarra la gracia ahora de Dios y piensa que puede estar frente a Dios viviendo en pecado. Eso es una burla a Dios. Cuando yo voy a Dios con mi pecado, pero voy para que me salve de mi pecado. Y por supuesto, no voy a ser perfecto desde que me entrego a Dios, pero me entrego a Dios para que Dios me vaya haciendo en Él cada vez mejor, para acompañarme, para prepararme para la realidad de la nueva tierra. Pero siguiendo, vamos a ver otro pantallazo de la tierra nueva en Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Versículo 17 en adelante, dice así: fíjense bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cuándo los está creando? Ya los está creando Dios. Dios, como les digo, está ansioso. Es más, ya están listos. ¿Quién no está listo? Es la iglesia que no está lista. Pero Dios ya está listo, Él ya lo tiene para nosotros. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, y eso ya lo prediqué hace mucho, pero si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y quisiéramos que Cristo venga, Cristo viene. Pero el problema es que no nos queremos poner de acuerdo. El problema es que muchas veces la religión y esta esperanza se ha transformado en una teoría, pero en una realidad que nos lleva a tomar nuestras decisiones y a vivir la vida para esta realidad. Y entonces dice: de los primeros nadie volverá a acordarse, ni lo traerá más a la memoria. Al contrario, versículo 18, ustedes se alegrarán y regocijarán siempre en lo que voy a crear. Estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo ¿cómo? Gozoso. Fíjense, eso va a ser la nueva Jerusalén, alegría y gozo. Hermanos, a mí me encantaría que las personas que vengan a esta iglesia respiren alegría y gozo. Y yo sé que esta iglesia, gracias a Dios, es una iglesia alegre y gozosa, pero muchas veces podemos caer también en el extremo de la religión, que pensamos que la religión es controlar a las personas y ser amargos.
El gozo es el resultado del Espíritu. No buscamos el gozo como un fin en sí mismo, sino que el gozo es el resultado de vivir en Dios y de presenciar continuamente sus obras milagrosas. Y versículo 19 dice, yo me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más volverán a oírse en ella voces de llanto ni de clamor. No habrá en ella niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán de 100 años de vida, o sea, quiere decir que pasarán a la adolescencia, no quiere decir que van a morir. Y los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán las uvas. No volverán a edificar casas para que otros las habite, ni plantarán nada para que otros se coman los frutos. La vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. ¿Quién edificará casas? Acá hay una contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento dice que Jesús nos va a construir la casa, y acá en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Que nosotros vamos a construir la casa. ¿Cómo es eso? Y yo sé que ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es la casa que vamos a construir nosotros? Cuando nosotros vivimos en esta tierra, la gente de más dinero, yo sé que quizás algunos de ustedes, pero no yo y hay muchos, la mayoría de nosotros, está buscando siempre comprarse una casa de fin de semana, ¿verdad? ¿Y dónde se la compra? ¿En el downtown? No, se la compra fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque están trabajando toda la semana en la ciudad y dicen, déjenme tener una casa en el campo para despejarme e irme el fin de semana al campo. En la tierra nueva va a ser totalmente al revés. ¿Dónde vamos a construir la casa para vivir? ¿Dónde? Afuera. La casa en el campo, esta es la casa que nosotros vamos a construir. Y Jesús nos construye la casa de la ciudad que vamos a vivir allí los fines de semana. Entonces, en la casa del campo es la casa que tú y yo vamos a construir de acuerdo a lo que nosotros querramos. Y yo quiero ahora que pienses, porque esto no es una escuela sabática de niños, yo quiero que pienses cómo te gustaría construir tu casa. Y alguien puede decir, no, pastor, no hagamos estos juegos de niños. No, es necesario que empecemos a pensar y a soñar en la realidad concreta, porque cuando tú vas a construir una casa aquí, tú te empiezas a imaginar, comienzas a hacer planos. ¿Por qué no hacer planos de esa realidad si es que realmente pensamos que es una realidad? Pero ¿sabes por qué hay desánimo en tu vida cristiana? ¿Sabes por qué eres un cristiano promedio, pero que no hace una diferencia? Porque estas realidades no son realidades concretas para ti, son simplemente una teoría que me estoy preparando por si llega a pasar, pero no estamos tan seguros si va a pasar o no. Así vive la mayoría del cristianismo. Pero nosotros tenemos que empezar a vivir para estas realidades, y cuando tenemos problemas económicos debemos dejar de hacer un gran escándalo por el problema económico y saber que estamos viviendo para otra tierra. No quiere decir que no nos hagamos problemas por los problemas económicos, pero estamos viviendo para otra cosa, hermanos. Cuando tenemos problemas de otra índole, tenemos que ver que hay una realidad que viene que será totalmente diferente. ¿Cómo me gustaría construir la casa a mí? Yo les voy a contar algo. A mí me gustaría hacerla de mármol blanco y vidrio y plantas. Yo sé que no van a tener techo las casas en el... O sea, ¿por qué? Porque ¿para qué se va a necesitar techo si dice en la Biblia que va a ser de día todo el tiempo? No vamos a dormir, no va a haber noche. Pero imagínense no sé, columnas, me la imagino con columnas, no sé para qué, porque no van a sostener nada, pero columnas y con plantas verdes, con el mármol blanco y con cosas de vidrio. Y en medio de un césped así, no con un bosque muy tupido, pero con unos bosquecitos así de vez en cuando, y al lado de un lago, cerca de una montaña. Espectacular. Espero que a Amelia le guste mi modelo. ¿Con quién vamos a vivir? Bueno, eso será problema de Dios, porque yo no sé si... Me imagino que cada uno vivirá con su esposo o con su esposa, y los hijos vivirán con los que se casan, y así, o sea, viviremos, me imagino que en pareja. Pero imagínate, ¿a quién te gustaría ver allí en el cielo? ¿Con quién te gustaría hablar? ¿Quién es el personaje de la Biblia que más admiras de toda la Biblia? Imagínate, ¿para qué va a ser la casa? Según lo que la Biblia nos dice, va a ser para comer. Esa va a ser el principal. La comida en la Biblia es algo muy importante.
Y para Dios compartir una comida, gracias, para Dios compartir una comida con nosotros es algo importantísimo. Ahora, tú vas a poder invitar al personaje. A mí, por ejemplo, me gustaría invitar a Moisés a comer a mi casa. Y que Moisés le voy a preguntar, cuando lo voy a invitar, se va a sentar Moisés a la mesa, o en un, no sé, voy a comprar sillas cómodas, no comprar, sino hacer sillas cómodas. Entonces le voy a preguntar acerca a Moisés, acerca de cómo fue eso cómo fue la transición entre Egipto y el desierto. Le voy a preguntar del Mar Rojo, le voy a preguntar su experiencia, cuándo realmente él se convirtió. Y Moisés me va a contar, y vamos a estar, como no vamos a tener sueño, quizás voy a estar 5 días hablando con Moisés. Y cuando termine Moisés de hablar, me va a decir, Joel, contame ahora tu experiencia. Yo, ¿dónde estoy yo en la Biblia? Bueno, hay un libro que se puso por mí, pero no por mi nombre, sino que yo me puse el nombre, mis padres me pusieron por ese nombre. No, pero contame. Y yo le voy a contar mi experiencia con Dios. Y Moisés me va a preguntar, ¿y cuándo fue que te convertiste? Y yo le voy a contar. Y si realmente estamos viviendo en el último tiempo, posiblemente yo sea parte de los 144.000. Y Moisés va a estar, pero totalmente anonadado por lo que yo le esté contando. Porque ¿saben qué? Cuando Moisés me cuente a mí su conversión, no me va a contar las obras de Moisés, me va a contar las obras de Dios en su vida. Y cuando yo termine, nos vamos a dar cuenta que los dos necesitamos tanta salvación y todo fue gracias a Jesús. Y entonces ahí, cuando terminemos, Moisés, 5 días ya charlando acá. ¿Qué te parece si invitamos a Jesús a que venga a comer también? Y resulta que cuando le estoy dando la sugerencia, golpean la puerta. ¿Y quién es? Jesús, porque antes de que llamen yo responderé, dice Jesús. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ya cuando estés pensando que ya voy a estar ahí. Y Jesús nos va a empezar a contar un montón de cosas y vamos a estar quizás 40 días hablando con Jesús, comiendo de las uvas. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Cuándo? El sábado. Porque ¿qué dice ahí Isaías? ¿Dónde vamos a ir el sábado? Versículo 23. Dice así: y de mes tras mes, y día de reposo tras día de reposo, todos vendrán a adorar a mi presencia, yo el Señor lo he dicho. Imagínense de todos lados, cada viernes, con el vecino, vamos, todos caminando ¿hacia dónde? Hacia la Nueva Jerusalén. El sábado iremos a adorar a la Nueva Jerusalén. Y allí nos encontraremos. Cuando estemos allí en la Nueva Jerusalén, yo le pedí algo al Señor también. Y yo quiero que le pidas algo también, o sea, te invito a que le pidas algo, porque a Dios, ¿qué le cuesta? Cuando estemos algo, ¿qué le va a costar a Él darme el gusto que yo quiero? Si ya mi corazón, quizás ahora mi corazón, pero ¿saben qué le pedí yo? Yo le pedí que me deje dirigir la orquesta algún sábado para alabarlo a Él. Y que me dé la oportunidad de dirigir la orquesta. Y que me dé la capacidad de componer algo que sea para alabar lo que Él hizo conmigo. Y yo sé que Dios me lo va a dar. Porque imagínense, ¿qué le cuesta a Dios? Imagínense ese día, ¿quién va a dar el sermón? Jesús. Y dice que seguiremos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo por la eternidad. ¿Y quién va a dar la parte especial? Sofonías. Sofonías, hay 2 versículos preferidos en la Biblia mía que me gustan y este es uno de ellos. Sofonías 3:17. El Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará, callará de amor
y con cántico se regocijará por ti. ¿Quién va a cantar? Jesús. Imagínense escuchar a Jesús cantando. Lo que va a hacer. Pero lo que me llama la atención de esto es que dice que cuando Jesús te vea allí, dice que callará ¿de qué? De amor. Y yo cuando leí esto, digo, ¿cómo es esto? ¿Y saben qué? Un poco creo que me lo reflejé. Cuando me casé en junio y en noviembre me invitaron a Ecuador a una semana de oración, allí en un colegio. Y fue la primera vez que me separé de Amelia 10 días. Y cuando llegué a Ecuador, fue muy lindo ahí en Quito, pero después cuando me llevaron a Quito, se nos incendió la camioneta, casi nos roban a todo el mundo, fue una odisea. Resulta que cuando llegué al lugar del colegio no había manera de comunicarme con Amelia. Solamente podía ir al pueblo y podía comunicarme, le mandé un email en esos 10 días. Y yo me acuerdo, el primer día, bueno, uno estaba con todo el movimiento, empecé a predicar y eso, pero ya el tercer día era una ansiedad, un deseo tan grande de ver a Amelia. Y yo tenía que sacar una visa para volver a entrar a Estados Unidos y cuando fui a la embajada pensando que me iban a dar lo más bien la visa, no me la quisieron dar y me dijeron que me vaya a Argentina. Por supuesto, como Dios me bendijo mucho en esa semana de oración, vino un pastor y me dice, Joel, no es por supuesto, sino un pastor me dijo, Joel, Dios te bendijo tanto, andate de vuelta a Estados Unidos, aunque no te dejen entrar, Dios algo va a hacer. Bueno, otro día les voy a contar los detalles, pero me volví a Estados Unidos y allí en la aduana me hicieron un montón de líos, al final salió uno que me parece que era un ángel que me dijo, está bien, te vamos a dejar entrar y me dejó entrar. Pero yo me acuerdo después de 10 días, cuando golpeé la puerta de mi departamento y salió Amelia. Yo la miré a los ojos y callé de amor. No podía hablar. O sea, y yo sé que ustedes lo experimentaron, los que están casados, eso, lo que significa callar de amor. Bueno, acá dice la Biblia que cuando Jesús te vea, callará de amor. Y va a cortar ese silencio ¿con qué? Con un canto de alegría. Yo quiero estar allá. Hay tanto para ganar y tan poco por perder. Y la gente y yo muchas veces me siento tentado a las miserias de este mundo cuando tenemos tanto por ganar. ¿Y sabes qué? Imagínate, quizás tú estás pasando por pruebas aquí, en estos 70 años que estás viviendo. Pero imagínate viviendo por la eternidad cada día siendo un poco más feliz. Imagínate después de cuando estés viviendo en el año 3.300 trillones de años, o sea, después, ¿cómo vas a ver estos 70 años de prueba? Es más, ni el primer día que lleguemos allí vamos a mirar estos 70 años de prueba y vamos a decir, valió la pena. Señor, lo único que podemos hacer es tirar nuestras coronas a tus pies, porque gracias por lo que has hecho. No nos merecíamos nada y nos has dado todo. Gracias a Jesús. Y Jesús va a decir, venid benditos de mi Padre. Y nos va a sentar en una mesa. En una mesa de plata que tendrá kilómetros y kilómetros y que podemos hablar, quizás nos vamos a divisar uno al otro y vamos a decir, pero no vamos a necesitar gritar. Va a haber una tecnología diferente que vamos a poder hablarnos como si estuviéramos cerquita. Ahora, lo que más me maravilla es quién nos va a servir en esa mesa. Jesús. Porque Jesús se deleita en servir. ¿Y sabes qué? Jesús te sirve cada día llamándote, porque Él no concibe la eternidad sin ti. Y por eso Jesús está esperando ese momento para mostrarte tu casa. Y Él quisiera que valores el amor que Él tiene por ti y que estés dispuesto a estar con Él en esa cita. No la perdamos. Vivamos para eso. Que Dios te bendiga.